Ok, un gusto saludarles. El día de hoy tenemos como objetivo fundamental revisar las vías de administración y las formas farmacéuticas. Para esto es fundamental recordar o tenemos como prerequisito revisar los elementos fundamentales que están vinculados con el proceso de absorción. Este proceso de absorción se puede resumir en la ley de Fick. Entonces, Ariadna, cuéntanos qué es la ley de Fick. ¿Cuáles son los factores involucrados en la ley de Fick? La ley de Fick es una ley que nos permite saber qué tan rápido se va a dar la absorción de un fármaco. Entonces, hay algunas cosas que pueden afectar, como por ejemplo es el grosor del epitelio en el que se va a absorber, em, qué tan grande es la zona, la permeabilidad que tiene, creo que era la gradiente de concentración, y no estoy segura si me falta uno. En el gradiente de concentración juega un rol importante el tamaño de la partícula, de la molécula, pero en principio lo que nos ha dicho Ariana es fundamental en el campo de la absorción. Entonces, solamente para recordar, estamos diciendo que para tener una mayor absorción en cantidad y más rápido, se necesita de estos factores, como Ariana nos mencionó, es decir, el tamaño de la molécula, la superficie que va a ser absorbida, el tamaño del epitelio, el grosor de los tejidos sobre los cuales queremos absorber y claro, tener el gradiente de concentración. Ya habíamos visto que tenemos que diferenciar entre el gradiente de concentración y la presión osmótica. Entonces, José Luis, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Eh, ya a ver, la presión osmótica es el paso de un solvente como que de menor a mayor concentración. Ujú. ¿Y cuál me dijo la otra, profe? El Perdón, gradiente de concentración para diferenciar eso. el gradiente de concentración es, a ver, ¿cómo le explico? Eh, A veces confunden ese término y por eso es importante tenerle súper claro. La presión osmótica ya nos la has dicho. El paso del agua de un sitio de menor concentración al de mayor concentración. Y el gradiente de concentración, Alison. Tiene que ver con el paso de los solventes. Exacto. Entonces, en este caso, ¿de cuál solvente sería? De la molécula que tiene que ver con el fármaco. Correcto. ¿Y de dónde a dónde pasa? Puede ser de a favor, entonces de menor, no, de mayor a menor. De Eso es en mayor a contra. menor. Ese es a Ah, favor. eso es a Es decir, favor. tienes una mayor concentración y pasa a través del epitelio a un lugar de menor concentración por gradiente de concentración. Cuando eso pasa, ya habíamos visto los tipos de difusiones, ¿no? Por difusión simple pasa por ahí, por ejemplo. Cuando tienes un gradiente en contra, lo que tienes es que pagar, consumir, consumir energía. ¿De acuerdo? Eso nosotros habíamos mencionado. Con estos antecedentes también habíamos visto entonces que existe el gradiente de concentración, o la permeabilidad va a ser un elemento importante para que pase. Van a ser más liposolubles los fármacos que pasen a través de una membrana liposoluble, pero de todo depende de cuál es la superficie. Y también habíamos visto que la carga de polaridad también es un elemento fundamental. Cami Vega, los fármacos que tienen carga polar, ¿por dónde pasan más fácilmente o cómo pasan? Estas serían entre las células porque van a usar el transporte acuoso y esos tienen que tener carga, en cambio los que ya son liposolubles no tienen que tener carga porque si no serían hidrosolubles. Ujú, correcto, lo que dice Cami. Entonces, miren, el conocimiento que hemos tenido por un proceso ya reflexivo nos da muchas consideraciones. En cuanto a la carga, no es el hecho de que sea carga positiva o carga negativa, el punto es que tenga una carga. Si tiene una carga, cualquiera esta sea, se vuelve una sustancia hidrosoluble y no va a poder pasar a través de la membrana celular. Pasará por la zona de oclusión o pasará por otros términos o tendrá que pagar. Entonces, eso es muy importante. Recordar que el ion, el catión es un ion positivo. El ion positivo se caracteriza porque tiene espacios vacíos en la última órbita.
Si tiene espacios vacíos en la última órbita, entonces es más fácil que un catión reciba electrones, capte electrones. En cambio que el ion negativo, el anión, este tiene un electrón excesivo en la órbita, en la última órbita. Tengo un exceso de electrones en la órbita. Por lo tanto, es más fácil que este done los electrones. Entonces, el ion positivo tiene un espacio de vacío, ¿no es cierto?, en donde capta electrones. El ion negativo tiene un exceso en la órbita, por lo tanto puede donar electrones. Lo que debemos recordar es que cualquiera de los dos, al tener carga, se vuelve hidrosoluble, atrae el agua y no puede pasar a través de las membranas. Eso es lo que ya habíamos visto. Por esta razón, todos los electrolitos, sean con carga positiva o sea con carga negativa, para poder pasar a través de la membrana, utiliza un sistema de bomba de sodio potasio, por ejemplo, y esa bomba obliga a tener un pago porque tiene que pasar por transporte activo, un pago con ATP, ¿no es cierto? Ok, entonces a esto nosotros ya entendimos por qué se producía este fenómeno y a esto también llamamos gradiente de ionización. Gradiente de ionización quiere decir que pasan las concentraciones de los fármacos con carga a través de la membrana, pero con consumo de energía. El contexto del pH también juega un rol importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una sustancia con mayor carga iónica, ¿sí? En este caso del pH del hidrógeno, cuando la concentración tiene mayor cantidad de hidrógeno que está cargado iónicamente, se vuelve más hidrosoluble. Y si el ion no es el hidrógeno con un pH alcalino, sino más bien es el bicarbonato, entonces también igual sigue con carga. Y al tener la carga también se vuelve hidrosoluble, por lo tanto no puede pasar por los sitios de una membrana que sea liposoluble. En ese contexto, si la presencia de carga le vuelve hidrosoluble, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería, ¿sí? Samantha, la pregunta sería, ¿qué pH tiene las sustancias que pasan más fácilmente a través de la membrana celular? ¿Qué dice Samantha? No está aquí la Samantha. Ok. ¿Qué dice entonces Cami Reynoso? Em, o sea, es que no me recuerdo muy bien lo que nos dijo ahorita, como que que si es del pH alcalino con el bicarbonato, sería como que tendría una carga igual, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces tal vez como que tendría que ser ácido, tal vez. Si es que lo que decimos es que Ah, si una sustancia tiene un pH, mientras más ujú, carga tenga, ¿no es cierto? Mientras más hidrógeno, más ácido. Pero mientras ya, más ácido, más hidrógeno se vuelve hidrosoluble. Lo mismo pasa con el bicarbonato en las sustancias alcalinas. El bicarbonato también tiene una carga. Si es que yo pongo la carga en el bicarbonato, mientras más alcalino, se vuelve hidrosoluble. Entonces mi pregunta, Cami, es, ¿qué tipo de sustancias, qué pH deben tener las sustancias que pueden pasar a través de una membrana liposoluble como la membrana celular? debería ser como neutro. Eso, lo más neutro posible. Es decir, con el pH más neutro, lo más cercano a la neutralidad, esos van a tener capacidad de ser liposolubles y van a poder pasar a la membrana celular. Entonces, esto como una consecuencia del análisis del gradiente de concentración iónico. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que las sustancias que son más neutras pueden penetrar más fácilmente a través de la membrana celular. ¿De acuerdo? Ok, entonces, con estas consideraciones hemos visto a través de la ley de Fick también que las sustancias que más fácilmente van a ser absorbidas son aquellas que van a tener un buen riego sanguíneo. ¿Por qué? Porque el concepto de absorción estamos ligados a las sustancias que pasan y llegan a nivel sanguíneo. Entonces, entre la vascularización de la piel, del intestino, en comparación a la vascularización de la piel, hay una diferencia muy grande y por eso es que la absorción va a ser más fácil en este tipo de tejidos. También la absorción va a estar involucrada o va a estar relacionada con el tiempo
en que la sustancia está en contacto con la superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar, Solange? ¿Qué es lo que va a pasar si yo le doy una tableta a un paciente y él está con diarrea? ¿Qué es lo que va a pasar con la absorción, Solange? Va a ser más rápida y posiblemente no tenga el fármaco o la tableta el mismo efecto porque no se va a absorber de una manera correcta. Ok, el tránsito, como dice Solange, el tránsito va a ser muy rápido. Un paciente está con diarrea, está con una irritación por ABC de razón. Yo le doy la tableta y no le da tiempo a absorberse. El resultado, como dice Solange, va a ser una reducción importante de la capacidad de absorción del fármaco. Entonces, lo mismo va a pasar en un paciente que esté con vómito. Evelyn, si el paciente está con vómito, ¿qué pasa con la absorción? No se va a dar porque el paciente va a devolver todo lo que ingiere. Correcto. Por lo tanto, esas indicaciones, o sea, si el paciente está con diarrea o el paciente está con vómito, la vía oral no va a ser la mejor vía para absorción. Tendrás que buscar otras alternativas. ¿De acuerdo? Entonces, con estas consideraciones que nosotros hemos visto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver las vías de administración, las características de absorción de las vías de administración y las formas farmacéuticas. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las características de los diferentes tipos de vías de absorción y las formas farmacéuticas que nosotros tenemos ahí como elementos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdanos, por favor, qué es una forma farmacéutica, Steffi Estrada. ¿Qué es una forma farmacéutica? La forma farmacéutica puede ser o sea, la cápsula o la tableta, como que en la forma que viene el fármaco. Exactamente. Es la forma con la que viene el fármaco. En el argot médico utilizamos el otro término también que se llama la presentación. Es decir, le voy a mandar esta medicación en la presentación de cápsulas, ¿sí? Entonces, forma farmacéutica y presentación del medicamento es el otro proceso a través del cual nosotros nos referimos a los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de hoy es hacer un análisis de las vías de administración y sus formas farmacéuticas. ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes tienen que hacer un mapa, ¿ya? Pero en el mapa el objetivo no es hacer una réplica de lo que estamos haciendo en clase. El mapa es hacer un proceso reflexivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro para el mapa mental, un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo lo que queremos es cuál es el beneficio, cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿De acuerdo? Entonces, en clases vamos a dar las características. Y como tarea, usted en su cuadro va a hacer el análisis reflexivo de cuáles son las ventajas y las desventajas de las vías de administración y de las formas farmacéuticas. ¿De acuerdo? Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen, aquí van a tener en clase y también les he puesto en el aula virtual un documento, un PDF que resume muy bien las formas farmacéuticas y las vías de administración. De modo que van a tener un documento de dónde consultar y de dónde hacer su tarea. ¿De acuerdo? Ok, entonces las vías de administración y las formas farmacéuticas están conectadas. Lo primero que tenemos que revisar es cuál es la característica de la vía de administración. Cuando conocemos la característica de la vía, conocemos su capacidad de absorción, sus limitantes, ¿ya? Y en esta vía, entonces vamos a tener diferentes formas farmacéuticas. Hay dos vías fundamentales, ¿sí? Hay una vía enteral y una vía parenteral. ¿Qué suena como vía enteral? ¿Qué dices, Dana Calderón? ¿Qué es una vía enteral? Una vía enteral tal vez tenga que ver con los intestinos, que pasa por el tubo digestivo. Tubo digestivo. Es decir, fármaco que tiene que ser administrado en cualquiera de los segmentos del tubo digestivo se llama una vía enteral. Pero hay tres vías enterales, Dana. Imagínate cuáles son las vías enterales que tienen que ver con el tubo digestivo. ¿Cuál será?
Podría ser oral, Oral, rectal o vaginal. rectal, No, rectal, rectal. el vaginal, ¿no? El Ajá, rectal, ajá, sí. rectal y no sé, los jarabes, pero también son orales. También son orales. Hay otra vía que Ajá. está vinculada ingresa por parte del aparato digestivo. ¿Qué dices, Gabriel? Es la vía sublingual. Es la vía sublingual. Y es la vía sublingual. Es decir, eso es muy importante. Tenemos tres vías. La vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Y cada una de ellas tiene características especiales. Entonces vamos a ver las características de la vía y las formas farmacéuticas que van a estar involucradas. Entonces la vía enteral, como ustedes han visto, tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal como elementos importantes. Ahora, veamos la vía oral. La vía oral implica que tú tienes la tableta que ingresa por la boca y la característica de esta tableta, cápsula, jarabe, suspensión, solución, lo que sea, ya vamos a analizar eso. Tiene que llegar a la boca, pasar por el esófago, ir al estómago y absorberse a nivel del intestino. Ese es el trayecto, el tránsito y la superficie de absorción. Más importante va a ser el intestino de la vía oral. La superficie de absorción más importante del intestino. El esófago tiene muy poca capacidad de absorción. El estómago tiene selectividad y tiene un proceso muy importante vinculado al pH por la presencia del ácido clorhídrico, de modo que no es una superficie grande de absorción. Es una superficie que tiene otras funciones. De ahí que sea de todo el trayecto, el intestino delgado sobre todo, el que mayor capacidad tenga de absorber los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el estómago, por lo tanto, no es una gran superficie, no es un lugar con una gran capacidad de absorción. Y en segundo lugar, tenemos que ver que acá juega un rol importante el pH. En este estómago, aquí se pueden desnaturalizar las sustancias que son muy sensibles al pH. Por lo tanto, tendrán que venir en formas farmacéuticas que se les proteja del ácido clorhídrico del estómago. ¿De acuerdo? En cambio que en el intestino tiene muchas características buenas de absorción. Primero porque tiene una superficie, tiene un área muy grande. Dos, porque tiene las microvellosidades. Al tener las microvellosidades, amplificas, ¿no es cierto?, el espacio, el área, la superficie de absorción, de modo que si tú le expandes, estamos hablando de unos 70 metros cuadrados. O sea, es un espacio súper grande, ¿no es cierto? Entonces, esta es una membrana lipídica, por lo tanto, los elementos lipídicos van a ser absorbidos con mayor facilidad. Tiene una muy buena vascularización. Sí, tiene una muy buena vascularización. Por lo tanto, mira, tiene y cumple muchos de los argumentos. Epitelio delgado, liposoluble, buena vascularización, gran superficie. Entonces, de acuerdo a la ley de Fick, este es un órgano de absorción con una capacidad muy, muy buena. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos diarrea o cuando esto está paralizado. Entonces, un paciente se opera el intestino, la medicación que tenemos que darle a él no puede ser nunca por vía oral. Entonces, ustedes van a ver en el cuadro clínico o en la prescripción de los pacientes hospitalizados, operados de un apéndice, por ejemplo, que las primeras 24 horas están en NPO, que es decir, NPO nada por vía oral. Entonces, ninguna medicación va a ser por vía oral, toda la medicación va a ser inyectable. Entonces, esos van a ser, para su reflexión, fortalezas y debilidades. Es decir, características que se transforman en fortalezas y en debilidades de esta vía. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el colon, ¿no es cierto? El intestino grueso también tiene capacidad de absorción, sobre todo de sustancias más líquidas, ¿no es cierto? La absorción no es igual al intestino delgado. El intestino delgado tiene como una capacidad de absorción de nutrientes muy bueno también, importante, creo que mayor que el intestino delgado. La función básica del intestino grueso es
captar más líquidos, captar más agua. Aquí se deshidratan los componentes para formar un bolo fecal. Entonces, esta capacidad de absorción ahí de sustancias líquidas va a ser muy importante tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ya hemos mencionado esta historia importante que tiene que ver con el tracto digestivo y la necesidad de tener un tiempo adecuado. Ok, entonces, en la vía oral, hemos puesto ya las características fundamentales de la vía oral. En esta vía oral, ¿qué tipo de formas farmacéuticas tenemos? Tenemos primero formas sólidas. Sólidas pueden ser cápsulas, tabletas. Hay dos tipos de cápsulas. Las cápsulas duras, que contienen polvo generalmente. Las cápsulas blandas, que contienen generalmente líquidos, como estas cápsulas de soft gel. Comprimidos, grajeas, comprimidos recubiertos y comprimidos no recubiertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de estos procesos? La necesidad de que el tubo digestivo esté habilitado. Es decir, si tiene náuseas, si tiene vómito, nada por vía oral. Si es que tiene diarrea, va a ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un elemento importante a tomar en consideración, a tomar en cuenta. ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, las desventajas de la vía oral? ¿Qué dices, Alejandra Luna? Que igual no se podría administrar a las personas que justamente tienen problemas en el tracto digestivo, o sea, porque podrían tener vómito y podrían tener aspiración. También que hay que tener cuidado con las personas que están anestesiadas, por ejemplo, porque no están conscientes, a las que tienen convulsiones, porque igual podrían tener una aspiración y así. Correcto, eso es lo que nos ha dicho Alejandra, es muy importante, es decir, necesitas estar consciente para tomar esta medicación. No puede estar el paciente dormido, convulsionando, no puede estar sedado, porque podríamos aspirar y generar una complicación muy grave de la vía oral, en todas sus formas, jarabes, tabletas, polvos de cualquier naturaleza. Ese va a ser un elemento importante. Estar consciente y segundo, tener la capacidad de deglución muy clara. Por eso es un problema de los niños. Dale una tableta, una cápsula a un niño se vuelve un viacrucis. Y por eso vamos a tener que ver otras formas orales, pero líquidas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el punto clave es diferenciar las características de la forma farmacéutica. Entonces yo tengo aquí un sinnúmero de tabletas con diferentes formas. Obviamente una tableta más grande va a tener más dificultad para tragar que una tableta pequeña. Y aquí hay unas tabletas que se llaman ranuradas. Esas tabletas ranuradas, Alison Almache, ¿para qué sirven la tableta ranurada? ¿Cuál es el objetivo de eso? Puede ser para como partir la tableta si es que la dosis lo requiere. Correcto, es decir, el objetivo es tener un proceso de ruptura fácil. Si no está ranurada y tienes que tomarte la mitad de tableta, por ejemplo, esta tableta no está ranurada, y le rompes para poder, o tratas de dividirle en dos para hacer una dosis, la mitad de la tableta, eso se va a romper por cualquier lado, menos por la mitad. Entonces, por eso es importante tener tabletas ranuradas que se van a asociar con la dosis. Entonces, tómese 5 miligramos, la tableta es de 10, aquí tiene la ranura y sirve para la administración adecuada para que las concentraciones que requiere el paciente sean más adecuadas. Entonces, muy importante el conocimiento de cuál es la presentación que yo tengo con la tableta, la que yo voy a prescribir, y la dosificación. Si es que tengo que dar la mitad de la dosis, la tableta tendrá que venir ranurada. Y eso tienes que saber tú. Tú tienes que decirle al paciente, usted puede romper la tableta y tómese la mitad de la tableta. Pero si tú le mandas y le dices la mitad de esta tableta, le toca coger ahí un vaso, triturar, sale polvo, entonces eso no va a poder. Tienes tú conocerle a la forma farmacéutica, saber que es ranurada y de esa forma
poder prescribir adecuadamente. O sea, esto está en la necesidad de que tú sepas la forma farmacéutica, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes tabletas ranuradas, tabletas efervescentes, comprimidos con una cubierta entérica. El tamaño juega un rol importante. Y también vamos a tener otro tipo de tabletas, pero que son para otra vía, que son tabletas sublinguales. Pero eso ya sería para adaptarse a la vía de administración sublingual. ¿De acuerdo? Entonces, así como hay las tabletas, tenemos aquí las cápsulas. Tenemos, diríamos, tres tipos de cápsulas. Cápsulas duras, estas cápsulas duras que contienen generalmente un polvo. Ya habíamos dicho cuáles son argumentos para poder encapsular. Entonces, Iván, ayúdanos recordando cuáles son argumentos para por qué encapsular un fármaco. Uno de los principales era el sabor. Entonces, cuando estaban encapsulados, se trataba de neutralizar el sabor amargo del medicamento y eso hacía que fuera más fácil la absorción. Otra es que dentro del estómago, con los ácidos gástricos, estas cápsulas ayudaban a neutralizar el pH para que sea lo más neutro posible y no perder la eficacia del medicamento. Correcto, lo que Iván nos ha dicho. Entonces, tenemos polvos, de esto pueden ser amargos, pueden ser con sabor muy grande, pueden ser sustancias que pueden generar una lesión en el tracto, o a su vez que la sustancia sea afectada por ácido clorhídrico, entonces mejor le metemos en una cápsula y solucionamos estos inconvenientes. Estas cápsulas duras generalmente sirven para hacer sólidos. Y aquí tenemos una cápsula microgranulada. ¿Qué le ves de interesante, Carolina Orozco? ¿Qué le ves de interesante a esta cápsula microgranulada? ¿Para qué crees que te sirve esto? De la misma manera, igual, o sea, para que sea protegida cuando vaya a pasar por la vía oral y llegue al estómago. Pero en este caso tal vez puede estar convendiada como por una parte de cápsula dura y una cápsula suavecita para que sea más fácil de disolverse y liberarse el fármaco. Está vinculado con la liberación, Caro. Entonces, cuando tiene microgránulos, el objetivo es tener una liberación retardada, es decir, que vaya poco a poco liberándose, de modo que puede afectar, puede estar vinculado con el tiempo de acción. Entonces, una cápsula de liberación lenta. Tiene microgránulos como la que tú ves aquí, tiene microgránulos y esos microgránulos van liberándose lentamente y lo que puede hacer es que el tiempo de vida de la dosificación del fármaco puede ser que se prolongue y en vez de que des cada 5 horas puedes dar una cápsula cada 24 horas, de retard se llama, de liberación retardada. Entonces esos gránulos van a ser importantes en eso. Ahora tenemos otra cápsula que se llama cápsulas blandas o soft gel. Isabelita, cuéntanos, ¿qué ves de interesante de estas soft gel? ¿Qué características importantes le ves a esta cápsula soft gel? Parecen líquidas. Ya, o sea, tienen un contenido líquido. ¿Cuál será el objetivo o el beneficio o el elemento diferencial de esta cápsula? De igual manera, no tendría, vamos a evitar que tenga un sabor, el tiempo, y también vamos a evitar el pH del estómago. Ya. Y un elemento de diferenciación entre la dura y la blanda. Podría ser que presente una mejor absorción en el intestino debido a lo que es líquido. Se destruye y en el intestino la absorción de las dos casi va a ser la misma, la absorción. La diferencia va a estar más bien en la deglución, Isabelita. ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es más fácil tomar? Creo que, o sea, creo que las cápsulas blandas, ¿Por qué? porque, o sea, ¿cómo se llama? Las duras, las duras, hay muchas veces que se rompen y se quedan en la boca. En cambio, las blandas es como que ya se toma con agua y ya pasa. Y ya pasa. ¿Quién ha tenido una experiencia de tomar una cápsula dura y una cápsula blanda? Y que nos cuente la diferencia. Yo mismo, por eso. Tú mismo, eso. Una cápsula dura muchas veces es más difícil de tomar. En cambio, la blanda, por la forma que tiene,
Y ese contexto de ser más suavita, que se puede aplastar, la posibilidad, la facilidad de tomar es mucho mejor. No tiene nada que ver tomarse una cápsula dura y una blanda. Y eso, por eso es que hoy en la industria, y sobre todo todos los líquidos, las cápsulas blandas tienen mayor facilidad y el paciente prefiere. La tecnología es diferente, el costo también puede ser diferente basado en la tecnología, es mucho más cara. Es más cara esta tecnología para hacer esto. Pero en todo caso, ya nos ha dicho Isabel, ¿no es cierto? Es decir, la blanda es más fácil, ayuda mucho con los aceites, con sustancias líquidas, elementos que tienen que ser protegidos de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Listo, entonces miren, hemos visto tabletas, hemos visto cápsulas blandas. Hay formas de liberación acelerada, es decir, aquellas que se absorben más rápidamente, que son instantáneas, que tienen su capacidad de absorción muy rápida y por eso tendríamos formas que se llaman de liberación acelerada. Recuerden las efervescentes también, la liberación del efervescente es muy rápida. Y en cambio tenemos estas retar, ¿no es cierto? Esta retar que implica que esos microgránulos se vayan liberando paulatinamente y pueden determinar que tengamos un tiempo de disminuir la frecuencia de administración del fármaco al tener un efecto de diferimiento de la absorción y hacer estas cápsulas retar. ¿De acuerdo? Ok. Como formas sólidas, también por vía oral tenemos las presentaciones de polvos. Polvos que pueden ser efervescentes o no efervescentes. Entonces, cuéntame, Carolina Lara, ¿qué beneficios o en qué pacientes tú darías una presentación que sea en polvo? Es que tienen la facilidad de disolverse en un líquido, entonces yo creo que es bastante bueno en pacientes como niños, porque o sea, las tabletas o las cápsulas es más difícil darles a ellos, entonces puede ser para ellos o también pacientes que no pueden deglutir bien. Pacientes que no pueden deglutir. En un paciente que está medio sedado, ¿le daría una tableta, una cápsula o en este caso facilitaría el polvo? ¿Qué dices tú? Un paciente que está sedado, dormido. El polvo sería más fácil de darle, porque le puedes, creo que sí. O sea, es probable que le des más fácil, pero igual va a aspirar el paciente. Está sedado, no es tan bueno darles ninguno. Ninguna, correcto, Caro. Entonces, Sí. esa es la reflexión importante. Es decir, no importa sea tableta, cápsula, cualquier forma por vía oral, a un paciente sedado, dormido, inconsciente, ninguna de esas es válida. Ninguna es buena porque el riesgo es el mismo, que aspire y que termine en una neumonía química, en un problema de un paro respiratorio con aspiración, o sea, ninguno, ni las presentaciones en polvo. Entonces, tú has dicho bien, o sea, lo más importante que vemos aquí en esta presentación es administrar a alguien que tiene una estenosis esofágica, que no puede pasar elementos grandes, tabletas, cápsulas. Entonces, la vía o la forma farmacéutica en polvo va a beneficiar en un niño. ¿Qué características debería tener la presentación en polvo, Steffi Lozada, para que sea óptimo en su recurso de utilización? ¿Qué debería tener como característica esta presentación en polvo? La presentación física como tal tiene que ser el polvo bien triturado y tiene que tener un buen sabor para los niños, porque si no, no van a tomar. Exacto, debe tener un buen sabor y debe ser muy liofilizable. Liofilizable quiere decir que se disuelva muy fácilmente en agua. ¿Qué piensa usted si yo le pongo ese polvo y queda un montón de grumos? ¿Te tomarías o no? ¿Qué sensación dan los grumos ahí en la boca? O sea, es fea y más que todo uno le empieza a masticarle y no es agradable, entonces ya. Es una sensación desagradable. Entonces, no. Correcto, entonces para que funcione bien tiene que ser liofilizable, o sea, tiene que ser liofilizado de modo que pueda disolverse fácilmente. Pequeños movimientos con una cuchara tienen que ser capaces. Si deja grumos, ese medicamento está de mala calidad, ¿ya? O tienen que mejorar la tecnología.
para que la disolución sea buena. ¿Se acuerdan la tableta efervescente que vimos en la clase anterior? Es decir, debes poner, ¿ya? Y no tienes que hacer mayor cosa. Capaz que la temperatura puede ayudar en la disolución, en la liberación del fármaco, está bien. Pero esas son características, como nos ha dicho Steffi, sobre las presentaciones en polvo. ¿De acuerdo? Ok, ahora tenemos las presentaciones líquidas. Las presentaciones líquidas se clasifican en 3 grupos: soluciones, emulsiones y suspensiones. Suena líquido igual, ¿no? Pero hay una gran diferencia: solución, emulsión y suspensión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre solución y suspensión? ¿Qué dices, Nati López? ¿Cuál es la diferencia entre solución y suspensión? Está con nosotros la Nati. ¿Dónde estamos? No está con nosotros la Nati. Entonces, Paula Solórzano. Sí, Doc. A ver, ¿cuál es la diferencia entre solución y suspensión, Paula? Eh, Suena igual, ajá. pero no es. Eh, eh, no sé, tal vez la solución puede ser más líquida que la suspensión. eh, depende del momento. ¿Qué dices, Álvaro? Que puede diferenciarse en cuanto a la densidad. Por ejemplo, una solución tiene menor densidad, a diferencia de una emulsión que, por así decirlo, tiene mayor densidad y pueden ser más viscosas porque están conformadas por uno o más elementos. Ujú. Ok, pero la diferencia que tú has dado es muy importante, pero la diferencia que has hecho es entre una solución y una emulsión. Entonces, la emulsión Ajá, es más entre unas- viscosa, ¿sí? La emulsión de Scott. ¿Sí se acuerdan de la emulsión de Scott? Viscosa, ya dimos las características en la primera clase de la emulsión de Scott. ¿No es cierto? Sustancias viscosas. La miel es una emulsión, ¿no es cierto? Elementos así. Pero entre solución y suspensión, ahí está medio Solange. Bien, sería que la suspensión es como de de un solo componente, una mezcla de un solo componente, y la solución, en cambio, puede ser mezcla de varios componentes. No necesariamente. Puede ser uno o puede ser varios componentes. Ahí no está la diferencia entre solución y suspensión. No está la diferencia. Le voy a poner nuevamente la gráfica para tener claro ahí la diferencia de una solución de una suspensión. ¿Qué es lo que tú puedes ver ahí? ¿Qué dices, Juliana? ¿Qué ves de diferente entre la solución y la suspensión? O sea, no sé si esté bien, pero el color también primero. Como que la solución parece como más clara o medio transparente. En cambio, las suspensiones se ven no solo más viscosas, sino como blancas. Y más difícil me parece también como que, bueno, no sé. Eso creo el Los color. colores no tienen mucha relación ahí. Hay otra diferencia. ¿Qué dices, Alejandra? Doc, no sé si estoy bien, pero la solución, digamos, la solución sabemos que es una mezcla homogénea, como ahí mismo dice, que hay lo mismo de soluto que de solvente, entonces está como igualito todo, pero en las suspensiones hay un tipo de medicamentos que se quedan como que abajo el líquido, o sea, el sólido y arriba el líquido y tienes que batir por lo general para poder Exactamente. tomarte. Correcto. Entonces, no sé Esa es si... la diferencia entre solución y suspensión. Es decir, tú has visto aquellas que siempre son líquidas, siempre están líquidas. No importa, Juliana, el color o si es transparente, porque sí puede ser morada. Por ejemplo, ustedes tienen una solución, un jarabe de paracetamol. ¿Le conocen al Tempra? Sí, ¿no es cierto? Un solo color, siempre está líquido, tiene el mismo color, entonces
y siempre va a estar así. La diferencia con la suspensión es que en estas suspensiones siempre tú tienes dos componentes. Tienes un componente de polvo y tienes un componente de agua. Es más, viene la presentación de inicio en polvo y te dice mezcle con agua y agítese antes de tomar. ¿Por qué Evelyn tiene que agitarse antes de tomar? ¿Cuál es el sentido de la necesidad de agitar antes de tomar en las suspensiones? ¿Qué dices, Evelyn? Para que se mezcle, porque como dijo Alejandra, bueno, son medicamentos en los que uno tiene que agregar agua, entonces se queda en la parte de abajo lo líquido y arriba va a estar lo sólido y hay que mezclar. O al revés, generalmente el sólido que es más pesado que el agua se queda abajo, Evelyn. El sólido abajo y el líquido arriba, a menos de que sea un componente líquido muy denso y vaya a la superficie o se profundice, que es muy denso. En todo caso, hay separación. Quiere decir que no puede ser homogéneo. Homogénea es una sustancia que permanece permanentemente en esa forma, homogénea. Entonces, ese jarabe, mira los jarabes que tú tienes ahí en tu casa y ahí tienes los jarabes que son presentaciones de soluciones. Siempre está igual. Pero en cambio, si tú dejas, es un antibióticos generalmente, que vienen en suspensión, le dejas y encuentras dividido en dos. Tienes que sacudir para que puedas utilizar, porque si te tomas lo que está, te tomas el agua y el medicamento que está en polvo, llamémoslo así, en forma sólida, que está depositado por gravedad, ¿no es cierto?, se queda en el fondo. Entonces, ese es un elemento importante. Ahí tenemos, por lo tanto, la diferencia entre la solución que está homogénea y la suspensión que tú puedes tener arriba agua y abajo las sustancias sólidas en polvo. Tienes que obligatoriamente mover a las suspensiones para que puedas tomar. Es muy importante que cuando tú vas a prescribir una suspensión, le recuerdes al paciente que tiene que agitar antes de tomar, porque si no vas a tener problemas con la dosificación y problemas con la efectividad clínica. ¿De acuerdo? Esta es la más compleja y que tiene ese riesgo, llamémoslo así. Entonces, cuando hagan sus cuadros de fortalezas y debilidades, fortaleza de que puedes tomar, debilidad que si dejas de batir, si no le mueves antes de tomar, puede perder efectividad clínica porque no tiene la concentración adecuada. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto la diferencia entre solución y emulsión. Las emulsiones, como ustedes ven aquí, son más espesas, más densas, muchos de ellos también con más concentración de hidratos de carbono, más dulces. Entonces, sí es una diferencia en la viscosidad entre una solución y una emulsión. La diferencia está en viscosidad. Entonces, aquí hemos tenido dos términos importantes. Homogeneidad, viscosidad. Homogéneo quiere decir que esté todo íntegro. La viscosidad en el peso, la densidad del líquido. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok. Entonces, ¿cuáles son beneficios y problemas de estas presentaciones líquidas? Ventajas, tienes una liberación rápida, se absorbe rápido, súper fácil, puedes administrar en los niños. Desventajas, la necesidad de que tenga un buen sabor, pero el problema más importante que nosotros tenemos con este tipo de presentaciones farmacológicas es el grado o el nivel de contaminación que puede tener. Abres el frasco, inmediatamente ya tiene mayor riesgo de contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Vos tienes de ahí un frasco que se abrió y 6 meses después le abres, ya está lleno de hongos o lo que sea. Entonces, ese es un riesgo de estas formas farmacéuticas. Entonces, puede disminuir la estabilidad, pero el riesgo más importante es la contaminación. Entonces, si yo tengo el riesgo más importante en cuanto se refiere a contaminación, Vale Villasís, ¿qué sugieres tú? ¿Qué recomendación le darías a un paciente que tú le estás dando un jarabe? ¿Qué le recomendarías? Puede ser que tenga mucho cuidado al abrir el frasco, de que tenga contacto con algo que justamente pueda contaminar, o
puede usar, no sé, hay esos jarabes que saben venir con las jeringas incluidas que tenga mucho cuidado al momento ¿cómo es? De poner en la jeringa el medicamento. Ujú. Y, saben decir también, me acuerdo que cuando es así por jeringa también, que no se meta a la boca porque Ujú. podría contaminarse y que sea, por ejemplo, de lejos y así que al Claro. momento de administrar sea muy cuidadoso. Hay pacientes que tienen dificultades y no le puedes dar con una cucharada. Y utilizas y coges una jeringuilla para medir 5 ml, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero al coger la jeringuilla, introducir la jeringuilla en la boca es contaminada, tiene un montón de bacterias. Y coges de nuevo la jeringuilla y de nuevo le metes ahí para cargar. Entonces, lo que dice Vale es muy importante porque puede contaminar a la solución. Y ponte, tienes dos niños, le das a un niño primero, después le das al otro del mismo frasco. El riesgo de contaminación es muy alto. Contaminación, ese riesgo con las cápsulas, no hay, ¿no es cierto? O es menor o se reduce. El tiempo de vida de estabilidad en percha también cambia, es diferente. Una vez abierto el frasco, tienes que tomar y tiene que terminarse. Y cuando se ha quedado algo, también el problema que dan estas sustancias es el hecho de que, ¿qué pasa con un frasco que está 8 meses de ahí y ya le ves que tiene grumos? Tienes que botarle. Y normalmente en la casa, ¿qué vas a coger? Vas a coger el frasco y botas a la basura. Pero recuerden que hay toda una población importante de gente que vive cogiendo cosas de la basura. Es un riesgo altísimo de contaminación química, de toxicidad, de un montón de factores. O por último, tienes que botar le botas en el inodoro, contaminas el agua. Así es como se contaminan los mares, los ríos, con sustancias químicas, sustancias tóxicas, antibióticos, hormonas, esteroides, con un montón de sustancias químicas que se contaminan. Quienes estamos en el área de salud y somos médicos y tenemos frascos y tenemos ampollas y tenemos cosas que han caducado, ya no se botan, todas esas de ahí, ¿cómo se manejan los desechos? ¿Quién debería recoger eso? ¿Qué dices, Juliana? ¿Quién recoge o quién debería recoger? Eh, yo creo que por eso existen como que los tachos también de como que de diferenciación, justamente para que las personas que recogen tengan más cuidado con manipular estos tipos de como que de basura, digamos, porque igual un jarabe se puede romper y una persona que recoge se puede cortar y, o sea, le puede pasar algo. Entonces, por eso creo que primero es importante votar en los lugares adecuados y que las personas que recojan sepan que están, digamos, tratando como con desechos que son peligrosos, que pueden estar contaminados o que están con vidrios, ¿no? Entonces, Claro. Nosotros tenemos que en el consultorio, más que reciclar, separar la basura. Separar basura contaminante, ¿no es cierto? Torundas, algodones, gasas, guantes, esos contaminantes tóxicos, ¿no es cierto? Separar con basuras comunes, ¿no es cierto? Papel, y separar frascos con medicamentos que están ahí. Esos tienen que ser incinerados y no es recogido por la basura normal. O sea, eso no pones en una funda para que llegue en el recolector de basura. Nosotros tenemos que pagar a una empresa del municipio que es la responsable de recoger sustancias farmacológicas de clínicas y de hospitales. Entonces son dos sistemas diferentes de recolección y de manejo de basuras. Entonces es muy importante. Ellos lo que hacen es incinerar. Ellos no pueden botar en un proceso, en un botadero del municipio, no. Ellos tienen que ir a una fase de incineración y de ahí terminar en cenizas y las cenizas tienen que ser ya procesadas. Entonces, este tipo de fármacos tiene este problema de generar muchos residuos también. Ya, una cápsula te tomaste, ¿ya? El nivel de residuo que dejas es menor. Los jarabes, en cambio, tienen ese problema o riesgo de contaminación. ¿Qué dice Carolina? Doc, una pregunta. Y en el caso de tomar, por ejemplo, cualquier forma farmacéutica, hablemos de un ibuprofeno caducado, la liberación y la absorción serían diferentes, cambiaría totalmente, ya no sería la misma. Ya no es lo mismo, sobre todo porque tú has medido, cuando uno va a tener el registro sanitario y para poder medir qué tiempo de caducidad tiene, tú tienes algunos exámenes de laboratorio y pruebas. Uno de ellos es de la humedad.
Entonces, tú calculas qué tiempo es resistente y el porcentaje de humedad en qué tiempo te da, porque son fichas de estabilidad. Nosotros hacemos fichas de estabilidad aceleradas para conseguir el registro sanitario, pero hay un momento en donde vos debes tener fichas de estabilidad real. ¿Qué quiere decir ficha de estabilidad? Mides en qué tiempo la tableta permanece con las características físicas y las características organolépticas iguales. Cuando mides el tiempo, entonces ese tiempo te permite estar relacionado con la fecha de caducidad del fármaco. Entonces hay fármacos que caducan en 1 año, en 2 años, en 3 años. De eso depende del grado de humedad, de humidificación. Entonces una tableta no recubierta, el tiempo de vida máxima puede ser de 1 año. Pero si tú le pones una capa entérica o una gelatina, ¿no es cierto? Un elemento más que nosotros le vemos así como de plástico, ¿ya? El tiempo de vida aumenta. ¿Por qué? Porque la estabilidad es mayor, la humedad es más resistente a la humedad. Todos sus elementos al fin del día repercuten sobre el tiempo de vida útil del fármaco en percha. Y claro, si tú te tomas una tableta caducada, es muy probable que entró la humedad, el principio activo se alteró, la concentración ya no es la misma, la estabilidad de la tableta ya no es la misma, pierde efectividad clínica por un lado, o dos, puede ser sujeto a grados de contaminación. Te tomas una tableta y terminas con una infección por la contaminación, generalmente contaminaciones de hongos. O sea, son los que más pueden contaminar. Por eso es que ahora tú ves cada vez más en formas farmacéuticas estables en blister. Lo mismo pasa con contaminación cuando tienes un frasco que tiene 50 tabletas, ¿ya? En un frasco y tienes un algodoncito arriba. Pensamos que el algodón le va a proteger. A veces no. El algodón sacas, se contamina y le pones de nuevo. Entonces, de ahí es más fácil, es más seguro las formas farmacéuticas que vienen en blister y que tú rompes, tomas y las otras se quedan protegidas. Entonces, eso va a ser muy importante tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta hasta aquí? Ok, Creo que entonces, una de las diapositivas que presentó decía BD, alta BD de velocidad. Esa es la absorción, dijo. sí, puede ser en velocidad de absorción, ¿sí? Capacidad muy importante de absorción. Por ejemplo, las formas líquidas se absorben más rápido, ¿ya? Y recuerden que depende mucho de en esta ley de Fick, depende dónde se va a absorber. Eso es muy importante, pero sería velocidad de absorción. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto las características de estas vías. Ahora vamos a ver la vía sublingual. ¿Qué tiene la vía sublingual? Primero, o sea, anatómicamente quiere decir que yo voy a poner un componente químico bajo la lengua. Entonces, para entender cuál es la característica de esta vía de administración, tenemos que recordar dos cosas. La primera, debajo de la lengua tengo una red vascular muy rica. Al tener una vascularización muy importante debajo de la lengua, entonces la capacidad de absorción es muy importante, primero. Segundo, es un epitelio, si tú te das cuenta, es un epitelio sencillo, o sea, no tengo una capa gruesa, es una mucosa, es un epitelio muy fácil y yo puedo ver aquí los capilares vasculares. Y mira, toda la vascularidad, el epitelio que yo tengo bajo la lengua. Entonces, colocar un fármaco aquí, tengo una buena superficie, muy delgada, con una muy buena vascularización, por lo tanto, la absorción de la vía sublingual va a ser muy buena, por un lado. Y por otro lado, hay una característica importante. Al colocar el medicamento, se absorbe en un proceso venoso, que son las venas sublinguales. Y estas venas sublinguales son tributarias de la vena yugular interna y de la vena yugular interna viene a la vena cava superior y entra directamente en circulación general. Entonces, yo le pongo unas gotas o una tableta que sea con características sublinguales, ya vamos a ver qué características debe ser, y esta medicación se va a absorber y entra directamente al torrente circulatorio. La vía oral, a diferencia de la vía
a diferencia de la vía sublingual, como habíamos mencionado, esta de aquí va a entrar a absorberse en el tracto digestivo, pero la absorción del tracto digestivo va a llegar a las venas mesentéricas y de las venas mesentéricas va a ir primero al hígado. En el hígado se puede eliminar parte del fármaco, lo que se llama, ya vamos a ver esta clase o la próxima, el efecto de primer paso. Quiere decir que todo lo que se absorba a nivel digestivo intestinal, ¿sí? Y parte de lo rectal, va a llegar a ser a las venas, pero mesentéricas y llega a través del sistema portal, llega al hígado. Y en el hígado se puede una parte del fármaco eliminar. A eso se llama efecto de primer paso. ¿Qué pasa con el efecto de primer paso, en cambio, con la vía sublingual? No tiene efecto de primer paso, por lo tanto, no tiene que pasar por el hígado, no pasa por el hígado primero y por lo tanto no tiene quien le robe. La capacidad de absorción es muy buena y el porcentaje del fármaco que se absorbe es muy alto. Nosotros podríamos decir casi que poner por vía sublingual es casi como poner por vía endovenosa. Es decir, la capacidad de absorción es muy buena. Entonces, si tenemos esta característica, si yo voy a hacer un proceso de reflexión, Gabriel, ¿cuándo utilizarías una vía sublingual? ¿Qué beneficio le verías tú a eso? ¿Cuándo utilizarías o para qué utilizarías una vía sublingual? Bueno, en este caso las vías sublinguales sirven mucho más cuando necesitamos que el principio activo haga un efecto mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, en casos de migraña o casos de intenso dolor, se puede utilizar el ketorolaco de forma sublingual para que pueda haber una absorción y una liberación mucho más rápida. Nosotros vemos que en este caso, por ejemplo, el fármaco puede empezar a hacer efecto entre 6 a 10 minutos, mientras que si nosotros utilizamos la forma entérica puede llegar a pasar más de media hora con un pico de efecto a las 2 horas aproximadamente. Correcto, entonces, También nosotros, sí, sigue Gabriel. también puede ser cuando es difícil, eh, como que el utilizar otra presentación, como puede ser los comprimidos o las tabletas, por la deglución y todo esto, es mucho más fácil un comprimido sublingual, porque usualmente suelen ser más pequeños o incluso, como vimos en las imágenes anteriores, puede ser simplemente un líquido que igual va a tener una absorción bastante rápida y no va a presentar mayores inconvenientes al momento de administrarla al paciente. Correcto, eso va a ser muy importante en la forma farmacéutica. Lo más importante que nos ha dicho Gabriel es que yo voy a utilizar esta vía cuando quiero que algo actúe súper rápido, que yo no puedo esperar 40 minutos, una hora que se absorba y tener una efectividad ahí. Entonces, me gustaría que ustedes vayan e investiguen qué presentaciones son sublinguales y cuáles son las características. Por ejemplo, la nitroglicerina. Estoy un paciente con un proceso isquémico, está infartándose. Yo no puedo esperar ahí a que se provoque una vasodilatación y solucionar el problema en media hora. Tiene que ser ese rato. Entonces, yo tengo ahí presentaciones sublinguales. Antes había cápsulas, yo les comentaba, pero la gente que no sabía ponía la cápsula debajo de la lengua y no pasaba nada, no iba a pasar absolutamente nada. Alguien se olvidó de decirle que a la cápsula hay que pincharle, exprimir el líquido y poner ese líquido que está en la cápsula debajo de la lengua. Entonces, esos son riesgos que podemos cometer al no entender bien el sistema. Entonces, va a ser muy importante que ahora que hagan sus mapas, vayan y vean, pongan ejemplos, 3, 4 ejemplos de sublinguales. ¿Y por qué? Ahí van a encontrar la necesidad y la justificación de la vía sublingual. Ahora, por lógica, Dana, por lógica, ¿qué formas farmacéuticas son más adaptadas para la vía sublingual? ¿Cómo que formas farmacéuticas? Las características. Claro, ¿qué formas? Ya sabemos la vía, las características de la vía. Ahora, ¿qué formas farmacéuticas se adaptan mejor a la vía sublingual? Formas Ok, farmacéuticas. tendría que tener una presentación primero pequeña, pequeña y con un buen sabor, porque
Se queda en la boca hasta que se disuelva y si es que es Así. un feo sabor cualquiera va a querer botar. Claro, o sea, tiene que ser Entonces con un un buen buen sabor. sabor. ¿Qué más? Pequeña. Sí. Ojo, formas farmacéuticas, no solamente tabletas, pueden ser gotas, ¿sí? Pueden ser un spray, ¿sí? Si vamos a ver en en este ámbito, mira las formas farmacéuticas. Gotas, spray, líquidas, va a ser más fácil. Recuerdo, les digo que antes habían cápsulas para manejo sublingual, pero si no estaba bien preparado la persona, entonces ponía la cápsula aquí, no pasaba nada. Es decir, venía un fármaco en cápsula que tenía que pinchar para sacar el contenido. Un polvo aquí no ayuda, no ayuda. Una crema no ayuda, ¿no es cierto? Un jarabe tampoco ayuda. Entonces tiene que ser presentaciones, como tú dices, pequeñas, específicas, y va a ayudar mucho. O una tableta sublingual, ¿no es cierto? Una tableta sublingual o estas formas, ¿sí? Va a ser muy importante tomar en consideración. Pero, ¿qué dices, Steffi? Buena Stephanie. pregunta. Uno cuando es pequeño le mandan a tomar es un juguito, o sea, no me acuerdo el nombre, pero es como crema y se aplasta en la boca y va, toma, así, así. Entonces, no sé qué forma farmacéutica es que es como, o sea, vía sublingual, o es tipo como que el jarabe, o sea, no sé en qué va, en qué medio va de la forma farmacéutica y si es más efectivo o no, Eh, como la forma no te oigo muy sublingual. bien porque se corta mucho, pero más o menos tengo entendido de que conoces de alguna forma como de crema, me dices, ¿no? Ya vamos a ver en las siguientes formas, hay una diferencia muy importante entre gel, crema, nosotros tenemos que poner gel, crema, pomada. Entonces, tenemos que ver características. Aquí seguramente la más importante va a ser un proceso vinculado más a un gel, por la capacidad de absorción y que no sea tan denso. Va a ser muy importante. Entonces, la capacidad de absorción es súper buena, pero tiene que ver con la forma farmacéutica también. Antes de eso, me gustaría oír a Sofía y luego a Álvaro para comentar un poco de cómo debe ser la forma farmacéutica sublingual. Sofía, Doc, no sé si ahí me escucha. sí, te escucho bien. Ah, ya. Es que ahorita sí, antes sí estaba, pero no, fui a ver audífonos para que me sirva el micrófono, no sé por qué. Ya. Doc, tenía una pregunta. ¿Qué pasa, o sea, si tenemos, o sea, un comprimido o una tableta que no sea para vía sublingual, pero la ponemos sublingual, ¿va a tener efecto o no? Muy buena pregunta. Yo creo que no va a funcionar. Tengo una tableta con cubierta entérica protegida para que el ácido no le afecte. Le pongo bajo la lengua y yo estoy ahí una hora y con la tableta y no se disuelve. Entonces no me Pero si sirve. es un comprimido, o sea, solo un comprimido. Si es que tiene cubierta entérica y es un comprimido, no me sirve. Entonces ahí ¿Y si está es una el tema. tableta? Y si es una tableta, no me sirve, a menos de que sea tableta de fácil disolución, que no tenga cubierta entérica y que esté diseñada para ser sublingual. Ahí funcionan las grajeas. ¿Has probado tú esas bolitas de azúcar? No. Una bolita de azúcar o una grajea de azúcar, tú pones en la boca y se disuelve fácil. Ah, Esas, sí, he probado. ya. Esas de ahí sirven para sublingual. O sea, la tableta, si yo hago una tableta para presentación, para vía de administración sublingual, la tableta tiene que disolverse súper fácil. Debe tener esa característica. Si yo le pongo una cubierta entérica, entonces se va a demorar y no me sirvió. No me sirvió. Claro que la tialina y los ácidos de la boca pueden mejorar mucho o pueden disolver en un momento, pero por principio una forma sublingual debería tener características de disolución rápidas, tal cual una grajea de azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, ponerse una tableta, cualquier tableta, no es lo más adecuado. Debe venir la forma farmacéutica ya adaptada para que sea sublingual, de modo que encuentres el beneficio. Caso contrario, utiliza gotas o un spray
Y ya les insisto, antes teníamos presentaciones de fármacos en cápsulas para sublingual, pero tenía obligatoriamente que pinchar la cápsula y poner el contenido debajo de la lengua. ¿De acuerdo? Álvaro. Ya. Mi pregunta iba en cuanto al efecto de primer paso. Por ejemplo, en algunas vías, el primer paso va a ir directamente hacia el hígado, que es un órgano que realiza la metabolización de los fármacos. En el caso de la vía sublingual, ¿por qué órgano tienen que pasar para llegar a ser metabolizados, ya que no tienen efecto de primer paso? Claro, o sea, no tiene efecto de primer paso porque el hígado no le roba nada y toda la concentración llega directo a la sangre. Luego el fármaco, por un segundo momento, ¿no es cierto?, va a llegar al vaso, ¿no es cierto? Él llega a la circulación general, va a llegar un día al vaso y del vaso por vía de la vena esplénica va a llegar al sistema portal, llegará al hígado a metabolizarse para ser eliminado. Pero el hígado nunca le robó de primera instancia hasta que tenga un efecto terapéutico. Entonces supongamos así, el Gabriel está con migraña. Le doy sublingual, entra en la circulación general, llega a la cabeza inmediatamente. Por lo tanto, la migraña se resuelve primero y fácil. ¿De acuerdo? Entonces, no afecta la capacidad de distribución rápida porque directamente llega. En cambio, los fármacos que tienen efecto de primer paso, ponte un fármaco que tenga un efecto de primer paso, ya haremos los ejercicios matemáticos la próxima clase, si esta no vamos a alcanzar. Entonces, le doy y se absorbe en el 100%, pero el hígado le roba el 80%. Si el hígado le roba el 80%, se queda solamente 20% del fármaco con capacidad efectiva, ¿sí me explico? Entonces, ese efecto de primer paso puede afectar la efectividad clínica o la necesidad de dosificación. Pero en cambio, la vía sublingual evita el efecto de primer paso, no tiene el efecto de primer paso. Quiere decir que el hígado no le roba nada, porque va directito al corazón. ¿Viste la anatomía? Va directo al corazón y ese efecto de primer paso es muy importante en fármacos que yo quiero que lleguen rápido en una concentración adecuada. Entonces, este efecto de primer paso se produce porque las venas sublinguales, este complejo venoso tributario de la yugular interna y llega a la vena cava superior y por lo tanto evita el efecto de primer paso. ¿De acuerdo? Matemáticamente eso lo veremos en la siguiente clase, pero ese es súper claro. Eso no quiere decir que no llegue un día a metabolizarse, pero la metabolización va a ser por vía sistémica a través del proceso esplénico, pero luego de cumplir el efecto terapéutico. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos súper claro los beneficios y fortalezas de eso. Ahora tengo la vía rectal. En la vía rectal, esta superficie a nivel rectal, la capacidad de absorción a nivel rectal es una capacidad de absorción muy buena. Esta vía rectal tiene algunas características importantes. Primero, en cuanto a su circulación. Yo tengo aquí las venas hemorroidales superiores, tengo las venas hemorroidales medias y tengo las venas hemorroidales inferiores. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Las venas hemorroidales superiores y medias son tributarias del sistema portal, mesentérico portal. Por lo tanto, va a llegar al hígado y va a tener efecto de primer paso. Es decir, este sistema, esta absorción por estas venas va a llegar al hígado y tener el efecto de primer paso. En cambio, que las venas hemorroidales y pudendas internas, ¿no es cierto? Estas de aquí, ¿sí? Son tributarias de la vena cava inferior y no va a pasar por el hígado. Y por lo tanto, esto no tiene efecto de primer paso. ¿Eso qué quiere decir? Que la vía rectal va a tener una parte hepática y una parte de la circulación general. Entonces, la absorción aquí es muy buena, tiene una zona muy vascularizada, el epitelio no es complejo, quiero decir que la absorción a nivel rectal va a ser muy buena. Entonces, tiene su beneficio al tener un segmento evitando el efecto de primer paso, que quiere decir que llega directo a la circulación general y ese va a ser un elemento beneficioso. Entonces, si estas son las características, ¿sí? Alison Almache, ¿cuáles son formas farmacéuticas adecuadas o que se adapten a la vía rectal? ¿Qué dices, Alison? Puede ser
No sé si estoy bien, pero los niños cuando sufren de estreñimiento se les ponen esos como calas, me parecen que les llaman, que tienen una consistencia como suave para hacer fácil el acceso y también así también permite que se disuelva de mejor manera y se absorba también de mejor manera. Ok, eso es muy importante. El término popular es cala, ¿ya? El término farmacológico es un supositorio, ¿no es cierto? Entonces, debe tener el tamaño, la forma, tener la lubricación adecuada, porque la vía como tal tiene fortalezas y debilidades. Fortaleza es que se absorbe súper rápido. Hay un segmento que no tiene efecto de primer paso. Tiene una gran capacidad de absorción, buena vascularización, son fortalezas de la vía. Pero, Steffi, ¿cuáles son debilidades de la vía rectal? ¿Qué dices tú, Stephanie Estrada? Puede ser que puede producir diarrea o estreñimiento. Estreñimiento, si es que tú pones algo y que seca, claro. O también puede producir como ansiedad, vergüenza o incomodidad para el paciente Eso es por por la vía. tremendamente incómodo. Molesta, duele. Es decir, dolorosa, incómoda. Con un niño vos tienes que presionarle, o sea, mándale supositorios a un adulto, él se pone a pensar 3 veces, ¿no es cierto? Por la incomodidad, por un montón de factores sociales, o sea, esta vía tiene esos problemas. Dolorosa, incómoda, con muchos prejuicios, con muchos elementos. A pesar de que la vía como que la vía tiene, llamemos, tiene elementos de absorción súper buenos, o sea, la vía como tal es muy buena en su capacidad de absorción, pero los otros elementos no son fáciles de seguir, por lo tanto eh, no es una vía usada con mucha frecuencia, pero sí, ojo, es una vía muy rápida. Es una vía rápida, importante, en donde vos encuentras una solución. ¿De acuerdo? Ok, ahora, vamos de nuevo en las diferentes formas farmacéuticas que pueden adaptarse a esta vía. Alison nos dijo un supositorio. Eh, Iván, André, ¿qué otras vías, qué otras formas farmacéuticas se adaptan a esta vía? En forma farmacéutica, yo recuerdo que hay como un tubito que tiene líquido. Eso. Entonces, de manera líquida, que se coloca de manera. Ok, esos son bolos. Son presentaciones de son botellas pequeñas, pero que tienen un pitón que puede tener la forma para tener una presentación por vía, para adaptarse a una administración por vía rectal. Entonces, esas son importantes tomar en consideración, es decir, las formas farmacéuticas más importantes para esta vía rectal van a ser supositorios, ¿sí? ¿Sí? Supositorios o esta botella que dices tú, ¿sí? Que tiene este pitón a través del cual uno puede ingresar en la vía rectal y poner el enema. Esto de aquí básicamente sirve para lubricar en pacientes de estreñimiento, para hacer vaciados rectales prequirúrgicos, etcétera, etcétera. Sirven estos enemas. Y estas formas de supositorios, por ejemplo, para que debe tener el tamaño, la forma, la lubricación adecuada que disminuya el nivel de dolor que pues, se puede generar en estos pacientes. Entonces, ahí tienen ustedes ventajas y desventajas importantes de la vía rectal. ¿De acuerdo? Ok, entonces, así nosotros hemos visto las 3 vías que son vías enterales, oral, sublingual y rectal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Ahora vamos a ver las vías parenterales. Entonces, Alejandra, ¿cuáles serán vías parenterales? ¿Qué dice Alejandra? Si está con nosotros. Yo o Alejandra Alejandra. Muñoz.
Ah, ya. ¿Es cualquier vía que ya no está relacionada con el sistema digestivo? Correcto, esa es una parenteral. Cualquier vía que no sea por intestino se llama vía parenteral. Y estas vías parenterales podríamos dividirles en dos. Vías parenterales inyectables y vías parenterales no inyectables. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las vías inyectables primero. En las vías inyectables tenemos intramuscular, endovenoso, intradérmico, subdérmico. Pero el hecho de que sea inyectable tiene beneficios y tiene problemas, tiene elementos a favor y en contra. ¿Cuáles serían a tu criterio, Romina, los elementos favorables de una vía inyectable? Que puede tener bueno, no sé si está bien dicho, pero un mecanismo de acción más rápido, o sea, puede llegar a darnos, o sea, sí, un mecanismo de acción rápido, o sea, absorbe rápido, actúa rápido en el paciente y puede ayudarnos a solucionar algún problema de una forma efectiva y rápida. Y rápida. Ok. El mecanismo de acción como tal, Romina, como mecanismo de acción no es de rápido, porque el mecanismo de acción es farmacodinamia y no es tanto la mención del mecanismo de acción. Lo que sí es rápido, lo que tú dices es o la absorción o el impacto terapéutico rápido, es decir, la cinética rápida. ¿Ya? Una rápida absorción, llegar rápido en el torrente sanguíneo y por lo tanto cumplir una actividad rápida. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? No modula mucho el mecanismo de acción, porque puede tener mecanismos de acción lentos y mecanismos de acción rápidos, pero eso es vinculado a receptores, a otra historia. Aquí ayuda mucho la cinética rápida, es decir, rápida absorción, rápida liberación, ingreso rápido a la sangre y por lo tanto una rapidez en la acción. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ok. ¿Qué otro beneficio nos podría dar el inyectable? ¿Qué dices, José Luis? Aparte de rápido. ¿Qué dice José Luis? Dolor, o sea, como que velocidad en Ok, el efecto de que sería lo mismo que nos dijo Romina. mm, otro, algo favorable. ¿Qué otro elemento favorable podría dar el concepto de un inyectable? ¿Qué dice Álvaro? La no metabolización en el hígado No, de primera porque, mano. claro, o sea, puede ser, claro, ese hecho de que al administrar por vía inyectable evito el efecto efecto del primer paso hepático. Ese es un buen punto que dice José Luis. O sea, los inyectables evitan el efecto del primer paso, evitan irse al hígado para cumplir. Es decir, solo las vías digestivas por vía oral, ¿sí? Y rectal tienen efecto del primer paso. La sublingual no. Y las inyectables no tienen efecto del primer paso. Ok, ese es un gran beneficio. ¿Qué dice Álvaro? Como ya han dicho todos, tiene la absorción puede ser más rápida, pero también puede ser que, por ejemplo, cuando el sistema gastrointestinal tiene ciertas alteraciones o problemas, podemos aplicar de vías y otra que puedo notar es que podemos administrar más cantidad del medicamento, tener más mayor volumen. Dependiendo de la vía, de pronto en algunos casos, como la vía endovenosa, yo puedo poner litros de medicación, lo que por la vía oral no se podría, en parte, pero litros de medicación. Pero eso hay que escoger bien la vía inyectable, porque hay vías que te permiten esas y otras que no. Steffi, Solange y Stephanie después. Yo creo que también que podría ser que es un poco menos susceptible a la contaminación, comparándole con el polvo y así. Correcto, ese también es un buen argumento. Menos potencial de contaminación, ¿ya? De mantener ahí, es un buen punto. Stephanie y Solange. Yo creo que también podría ser en situaciones de emergencia y también cuando el paciente esté inconsciente, sería una forma más Correcto, rápida. correcto. Al paciente inconsciente, así este inconsciente es una vía en donde tú puedes administrar. Depende mucho ya de tu conciencia. Si el paciente es inconsciente, nada por vía oral, listo, para esto nos va a servir los inyectables. Va a ser súper importante. Elemento clave a considerar en las fortalezas de los inyectables.
Ahora, así como tiene estas fortalezas que son súper importantes, también tenemos algunas debilidades, sobre todo en la sociedad. ¿Qué dices, Cami Reynoso? ¿Qué opina la gente de los inyectables? O sea que hay mucha gente como que le tienen miedo a las inyecciones, a las agujas. No digo solo especialmente a los niños, ya, porque también existen adultos que en verdad no les gustan las inyecciones. Entonces eso Claro. también podría ser un problema. Claro, ese es un elemento muy importante a considerar. Levante la mano al que le gusta que le inyecten. Cita uno. O sea, a nadie nos gusta que nos inyecten. Uno va donde el doctor y dice, vea, doctor, no sea malito, mandaráme jarabes, tabletitas, no, me mandará inyectables. Eso es tenaz, entre los hombres y las mujeres. Esa es una historia. ¿Quiénes se desmayan más solo viendo la aguja? Yo tengo un amigo que se desmaya viendo una aguja. Exacto, se Llora. desmaya viendo la aguja. Claro, En serio. uf, ve la aguja, se pone a sudar, le da una lipotimia, se desmaya. O sea, eso es un problema ese es un problema de los inyectables. O sea, tenemos pánico a la aguja. Vemos la aguja y si el médico no tiene tino y si no tiene una buena mano, eso es tenaz. En los inyectables te pones a sudar. En este tema de vacunación, en TikTok, ustedes han visto cómo salen esos pacientes que gritan y que lloran y que hacen un show y que hacen un show el rato de la vacunación. O sea, eso es uno de los parámetros importantes en el tema de los inyectables. Estefanía tenía un comentario también. ¿Qué quería decir, Estefi? ¿Dónde estás? Estefanía Lozada o Me parece que es tú levantaste Daniel? la mano y querías comentar sobre los inyectables. ¿Qué nos dice de Stephanie Sí, Lozada? pero ya me quitaron la palabra. Lo que iba a decir es que una desventaja como tal es que antes, o sea, es la asepsia adecuada hacia el paciente cuando se le va a inyectar, que muchos no tienen. Por esa parte, cuando es un tratamiento prolongado. Ok, ese dato es importante que nos dice Stephanie Lozada. Esta es una técnica importante que puede tener grandes beneficios, ya vimos. Tiene estos problemas. Uno, el miedo, el problema social. Y dos, donde no sabes inyectar bien, se vuelve un relajo. Mal inyectado, no sabes inyectar adecuadamente por vía intramuscular, te metes en camisa de 11 varas. No sabes inyectar, no haces una asepsia y antisepsia adecuada, puedes generar un proceso infeccioso severo por haber inyectado sin haber hecho la limpieza de la superficie adecuada. Entonces necesita técnica, no cualquier persona puede hacer. En una emergencia no sabe inyectar, no puede utilizar esa vía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son elementos importantes a tomar en consideración. Y tenemos algunas vías inyectables. Vamos a tomar en consideración algunas vías importantes en el campo de la vía parenteral inyectable. Entonces, yo puedo tener la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía endovenosa o la vía intradérmica. Como tú te das cuenta aquí, cada una de ellas tiene técnica específica y tienes que saber llegar bien al tejido adecuado al que tú quieres trabajar. Esto requiere de destreza y de técnica médica, ¿no es cierto? Es decir, cómo le pongo subcutánea, cómo le pongo endovenosa y cómo le pongo intradérmica. Estas vías también se adaptan para la cantidad de volúmenes que yo puedo inyectar. Entonces, en la vía intramuscular yo puedo poner máximo 10 centímetros. En la subcutánea, en cambio, yo puedo poner máximo 2 centímetros. Yo no voy a poner 10 centímetros subcutáneos. Termino con una mega bola que se puede infectar, se puede colapsar, puede generar un problema. Entonces, cada vía tiene un volumen máximo que yo puedo poner. Entonces, aquí puedo poner 10, aquí puedo poner 2. En la vía endovenosa, en cambio, yo puedo poner litros, 6 litros, 8 litros, 10 litros, lo que vos quieras poner, puedes poner por vía endovenosa. Los volúmenes son importantes. Aquí la dificultad es difícil. Poner intramuscular fácil, subcutáneo súper fácil, endovenoso ya necesita saber bien la técnica y llegar al espacio endovenoso.
Y por último, la vía intradérmica, en cambio, esa es una vía que no tiene mucho espacio y hace solamente una pápula, sirve para algunas vacunas, no la que estamos recibiendo. Ahorita estamos recibiendo una vacuna que es subcutánea, ¿sí? Pero la intradérmica, en cambio, tú tienes como volumen medio centímetro, por ejemplo. Haces un abón pequeño. Este no sirve para volúmenes grandes, sirve para volúmenes muy pequeños y sobre todo para la vía intradérmica debe ser para componentes químicos o vacunas con un proceso fácil de infección o donde tú sabes que tienes que generar una infección. Ejemplo intradérmico, la vacuna de la tuberculosis. ¿Por qué se pone intradérmica la vacuna de tuberculosis? Porque nosotros sabemos que el sistema inmunológico va a reaccionar y vas a hacer un absceso. Si vas a hacer un absceso, ¿en qué capa de la piel quieres que se produzca el absceso? ¿Qué dice Juliana? Si vas a hacer un absceso, ¿en qué capa de la piel quieres que pase eso? En la dermis, en la epidermis. En la dermis. ¿En la más superficial o la más profunda? En la más profunda. Supongamos, Juliana dice en la más profunda. Yo le inyecto una vacuna de la tuberculosis y inyecto en una capa profunda. Supongamos que yo no inyecto aquí, sino inyecto acá. Cami Vega, ¿qué pasa si es que el absceso se produce así? Aquí. ¿En dónde es más fácil drenar y en dónde es más fácil solucionar el problema? ¿Aquí o acá? ¿Qué dices, Cami Vega? Sería más fácil en la capa superficial. Correcto, más fácil en la capa superficial. A todos nos han puesto la vacuna de tuberculosis. ¿Qué pasó? Todas se infectaron y ustedes vean el hombro y aquí tienen una cicatriz. Si es que tú inyectas de la BCG profunda, haces un absceso inmenso, se contaminan los ganglios, haces una BCGitis y el paciente se complica de a de veras, se acuerda toda la vida del que le vacunó. Porque haces una BCGitis y un absceso grande con infartación de los ganglios de la axila, o sea, se vuelve un drama. Por eso es importante saber qué voy a inyectar para saber la vía. ¿Ya? Si son 10 centímetros, tienes que poner intramuscular. ¿No es cierto? Si es que es una sustancia tóxica que va a generar un proceso infeccioso o fruto del sistema inmunológico, ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, tengo que poner intradérmico, no puedo poner subcutáneo. Entonces, eso es importante saber la vía de administración por el impacto que puede tener. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante ver si yo, qué inyecto, en dónde inyecto y hacer la asepsia en sepsia. No depende de la infección de la BCG, de la asepsia que hiciste. Depende de que tú ingresas con un componente tóxico y esperas la respuesta de los macrófagos. La respuesta de los macrófagos es hacer un absceso pequeño. Entonces, Juliana, tiene que estar abierto el absceso, que rompa fácil la piel y que sea expulsado. Por eso todos tenemos cicatriz de la BCG, porque siempre se infectó. Una cicatriz pequeñita, muy bien puesto. Cicatriz grande, quiere decir que se infectó, que se hizo BCGitis, que se hizo un absceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son elementos importantes a considerar en las vías de administración inyectable. ¿Ya? Ya hemos visto ventajas y desventajas. Aquí es muy importante que usted en cada una de las vías ponga cuál es el volumen que yo puedo tener y la diferencia. Entonces, en la vía subcutánea es una vía súper fácil, todo el mundo se puede hacer, el paciente se puede pinchar solo, ¿no es cierto? Entonces, pacientes diabéticos, pacientes que tienen que inyectarse heparina, pacientes que tienen que inyectarse metotrexate, por ejemplo, lo pueden hacer el paciente solo sin complicaciones. ¿De acuerdo? Ese es un elemento importante. ¿Cuál es el problema? Que no puedo poner grandes volúmenes, máximo hasta dos volúmenes, ¿no es cierto? Puede ser, hay que tener mucho cuidado de los irritantes o sustancias que generen necrosis, por ejemplo. Ahí puede ser una necrosis en la piel, importante. La vía intramuscular, el beneficio es que tiene capacidad para mayor volumen. El problema es que tienes que saber pinchar adecuadamente en el sitio. La gente le tiene
mucho recelo a esta vía intramuscular, hay que saber pinchar adecuadamente, tener toda la técnica. Ustedes ya aprenderán en su momento y tendrán oportunidad de hacer prácticas para pinchar por vía intramuscular. ¿No es cierto? Recuérdanos en qué zona tenemos que pinchar. Recuérdanos, por favor, Paula, en dónde tenemos que pinchar. ¿Cómo se hace para pinchar por vía intramuscular? En la forma, en el glúteo. Creo que, o sea, hay que dividir como que el glúteo en 4 ¿Ya? ¿Y en dónde y pinchas? creo La división en en, 4 está fácil, pero ¿y en dónde le pinchas? creo que es en el cuadrante externo. O sea, aquí. Es cuadrante externo. O sea, yo le divido en Pero, 2, estos son internos ajá, y estos son externos. pero en el izquierdo, el lado izquierdo. O sea, ¿cuál? Acá, no sé cómo señalarle acá, no sé. Es en el Exacto. cuadrante súpero externo, Paula. Aquí Ok. no. Aquí puedes lesionar ramas del nervio. ¿Sí? Aquí el súper externo. Entonces es un tema, la necesidad de una técnica importante para poder hacer la inyección, ¿no es cierto? Entonces la vía intramuscular necesita esa técnica, tiene un beneficio de poner volúmenes más o menos de 10 centímetros, hay que saber. Más compleja la vía endovenosa, porque tienes que saber canalizar la vena. Una cosa es una vena de un paciente que tenga una súper buena vena, como en este caso, pero en cambio hay otros que son unas venas pequeñitas en donde ahí sí tienes que saber súper bien canalizar. Entonces, esa es la dificultad, la limpieza, el hecho de que tú puedes contaminar fácilmente la vía porque vas a llegar a la sangre directamente. Entonces, estos son elementos a tomar en consideración en la vía endovenosa, la dificultad, la necesidad de una buena sepsia por el riesgo que tú puedes tener. Entonces, esos son elementos importantes de la vía endovenosa, ¿no es cierto? La vía intraarterial, muy poca gente utiliza, generalmente no para tratamientos, sino más bien para un cateterismo o para hacer pruebas específicas o algunos diagnósticos que tienen que llegar a un sistema arterial, más de diagnóstico que terapéutica realmente, ¿sí? Más de diagnóstico que terapéutica esta vía intraarterial, inyectable. Ok, hay otras técnicas que son muy importantes. Les recomiendo ir a hacer un video para tener bien la diferencia entre una vía peridural o raquídea. Se utiliza mucho en anestesia. Esto prácticamente es una especialidad. Los anestesiólogos son los que saben ir a hacer estas técnicas, estas vías de administración farmacológica, generalmente con anestésicos o en el campo diagnóstico de la radiología, en donde tú tienes que meter un medio de contraste en un sitio específico a nivel del sistema nervioso, a nivel de la médula o peridural. Entonces son técnicas especiales inyectables más complejas, mucho más complejas, que necesitan manos expertas y tener una especialidad de haber trabajado mucho en estos segmentos para estar diestro en estas técnicas. La intraarticular también es una vía inyectable muy importante. Cada vez ahora se está utilizando más en algunas técnicas especiales sobre articulaciones de fácil acceso, rodillas, tobillos, muñecas, por ejemplo. Hay articulaciones como la cadera que es de más difícil acceso. En todo caso es muy importante, si eso es de especialidad también, no cualquier persona tiene que meterse a la articulación a hacer una inyección. Hay muchos beneficios y también los riesgos, sobre todo en la técnica. Eso es muy importante tomar en consideración. También estarían con las inyectables. ¿De acuerdo? Entonces, con esta historia nosotros hemos visto estas vías que son inyectables y hemos visto los beneficios que nosotros tenemos de rapidez, de localización. Yo tengo un problema de una artrosis de rodilla, yo puedo llegar de una forma inyectable a este segmento específico, no es sistémico, puede ser focalizado dependiendo del tipo de vías. Entonces es muy importante todo lo que hemos mencionado como fortalezas, debilidades de estos inyectables. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud o algún comentario antes de pasar a los no inyectables? Doc, yo tengo una pregunta.
Estefanía. O sea, saben decir que cuando están nerviosos se pierden las venas y así, ¿es verdad o por qué razón? Sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando una persona está nerviosa se produce una vasoconstricción. Y en la vasoconstricción pierdes la capacidad de la vena. El paciente está sudando, se le baja la presión, ¿sí? Y hay vasoconstricción. Entonces es muy necesario que el paciente, que le des confianza, que le des tranquilidad para que ese proceso sea adecuado. O también resulta difícil cuando un paciente viene con la presión baja como parte de la patología, cógele una vena. Entonces ahí se necesita muchísima destreza. A partir de lo que nos dice Stephanie, yo creo que es muy importante que ustedes nunca pierdan la destreza de saber canalizar. Un día usted está en una emergencia y cuando estás en el hospital te acostumbras a que la Margarita, que es la auxiliar, ella sea la que canaliza. Dice Margarita de canalizando la vía, de canalizando la vía, y vos dejas de esa destreza, dejas de ponerte al frente al proceso de administración endovenosa. Mi recomendación, nunca pierdan ese talento, nunca pierdan esa destreza. Siempre ustedes sean, más bien ustedes sean los primeros en, ¿sí? Cuando ustedes por A o B no pueden, entonces la Margarita. Pero ustedes no, o sea, la fácil es que la Margarita venga a canalizar. Ustedes estén en ese proceso. Es muy importante. Y sí pasa eso, Steffi. Alguien tenía un comentario, no me acuerdo quién era. Alison, tal vez. Yo, sí, yo. Alison. Doctor, si es que la vacuna del COVID es subcutánea, ¿por qué la mayoría pone como que si fuera intramuscular y pone de recto, o sea, de 90 Sí, sí, grados? sí. Debería tener mayor inclinación, pero también la vacuna está, para esto puede ser subcutánea o intramuscular. O sea, tiene las dos. No importa, las dos vías están bien porque tiene capacidad de absorción y no genera un absceso, no es un elemento tóxico, lo que estimula el sistema inmunológico para la vía sistémica de liberación de anticuerpos. Entonces puede ser intramuscular o subcutánea. Tiene las dos, ese es el punto. La gran mayoría ha puesto intramuscular. En la forma como hemos visto que colocan, la gran mayoría lo pone intramuscular, ¿sí? En el bíceps, pero puede ser subcutáneo. Pues sí, lo que no puede ser es intradérmica, porque incluso el volumen es 1,5 centímetros. Entonces, el volumen no da para intradérmico. ¿De acuerdo? Ok. Listo, súper claro. Entonces, hemos tenido vías enterales, oral, sublingual, rectal, parenterales inyectables, y ahora vienen las parenterales no inyectables. Entonces, ayúdenme, por favor, Evelyn, Alejandra, Micaela, ¿sí? Otras vías de administración parenterales no inyectables. Evelyn, ayúdanos con dos, por ejemplo. Por ejemplo, la vía tópica. Vía tópica, es decir, todas las vías que tienen que ver vinculada a la piel es una vía tópica y es parenteral. ¿Qué características importantes le das a la vía tópica, Evelyn? Que es fácil de administrar, que va a producir un efecto local. Ya. No va a causar ningún dolor ni temor al paciente de colocarse. Súper importante. Fácil, focalizada, el paciente no le tiene miedo a una crema. Esos son elementos súper importantes en las vías tópicas, ¿no es cierto? Va a ser muy importante. Alejandra, Micaela, ¿qué otra vía parenteral no inyectable? Puede ser la vía ocular. Ok, la vía oftálmica, ¿ya? ¿Cuáles son beneficios y limitaciones de la vía oftálmica, Micaela? De igual manera que el paciente no va a tener miedo a las gotas, que estas deben ser hidrosolubles y van a ser de fácil aplicación. Ok, entonces súper importante, esas son vías importantes, ¿no es cierto? Es tópica ocular, ¿ya? Fácil de administración, el paciente no le tiene recelo, muy focalizada, va a tener un efecto terapéutico dirigido al sitio donde tú quieres llegar, eso es muy importante. Ok. Iván, ¿qué otra vía de administración que no hemos mencionado? La inhalatoria. Inhalatoria. ¿Qué beneficios le ves a la inhalatoria, Iván? También es como la intravenosa o como decíamos la rectal, es de efecto rápido.
¿Por qué es tan rápida la vía inhalatoria, Iván? Porque va directo a los pulmones, en donde se va a realizar el intercambio. Eso también puede ser porque es la automedicación. De acuerdo a la ley de Fick, en la vía inhalatoria, basada en los parámetros de la ley de Fick, ¿cuáles serían las características de la vía inhalatoria, Iván? Basado en la ley, esto podría ser por endocitosis. ¿Por qué? Porque va a ser de ingreso directo. Sí, Está pero basado eso no quiere es decir como el endocitosis. tema de Tú pondrás partículas grandes por vía respiratoria. no, me confundí. O sea, sé que es a favor del gradiente. A favor del gradiente. Pueden ser hidrosolubles, mm, no, o lipídicas. Pulmón. ¿Qué característica debe tener el fármaco para que ingrese por pulmón? ¿Líquido, sólido, aceitoso o qué? Si va a ingresar por el pulmón, ¿qué debe ser? Aquí va a ser, ¿qué dice Carolina? Eso es muy importante. Mira, ya aprendimos la ley de Fick. La implementación, poner en la práctica el conocimiento es otra cosa. Entonces, bajo ese concepto de la ley de Fick, en la vía inhalatoria, ¿qué características debería tener? ¿Qué dice Carolina? Yo creo que debería ser gaseoso, entonces como es un gas, poder difundir fácilmente por la membrana lipídica y no tener ningún problema. Correcto, tiene que ser gaseoso. Si yo voy a poner por vía inhalatoria, no voy a meter nunca un líquido, ni un sólido, peor un aceite. Tiene que ser un gas, pues. Entonces, eso es súper, súper importante. Entonces, empatar el conocimiento, ¿sí? Los principios del conocimiento con la estructura. Entonces, como dice Carolina, tiene que ser un gas. ¿Y qué capacidad de absorción va a tener? En la ley de Fick, ¿qué yo veo? El espesor. ¿Qué espesor tiene? Súper delgado, un epitelio alveolar. La superficie, muy grande. Ábrele el pulmón y ves, encuentras metros de superficie y va. Una superficie muy grande del pulmón. Si tú expandes el alvéolo, tienes un estadio ahí. Una superficie muy grande, muy fácil, porque es un epitelio simple, alveolar. No es grueso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la vascularización? Está muy bien vascularizado. Tiene que ir a gradiente de concentración y tiene que ser un gas. Entonces, mira, entonces ahora sí, la ley de Fick se acopla súper bien. Basado, Carolina, en estas cosas, ¿qué capacidad de absorción tiene el pulmón? Sería muy buena y también aparte se evitaría el primer efecto de ir a la vía hepática, o sea, no pasaría por ahí, sería más rápido. Exacto. Súper rápido, gran superficie, gran impacto, gran concentración, buena capacidad ventilatoria, rápido. Entonces, a un paciente que se está asfixiando, han visto lo que pasa a los pacientes con EPOC. Le das una tableta, un jarabe o un inhalador. A los pacientes asmáticos. ¿Alguno de ustedes conoce un paciente asmático o ha tenido un problema con asma o ha visto eso? ¿Quién me cuenta? Solange. Es un inhalador y dependiendo de la complejidad que tenga de asma, va a ser la dosis que puede ser una vez en la mañana y en la noche o solo en la noche. Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Que yo utilizo un inhalador por ser rápido, por tener un gas y porque tengo mi capacidad ahí. Entonces, muy importante, se conecta estos principios que son teóricos con la parte práctica. Entonces, sí se dan cuenta, está súper claro, Iván, esa conexión de la ley de Fick con la vía de administración y los principales elementos que esto tiene. ¿De acuerdo? Ok. Gabriel, otra vía que no se había dicho que sea parenteral no inyectable. Ya no se me ocurre otra, Doc. Otra vía. ¿Quién nos ayuda? Álvaro. La vía óptica del oído. Vía óptica. Ok. ¿Cuándo utilizarías esa vía y cómo utilizarías esa vía, Álvaro? En cuanto a la forma farmacéutica, por medio de gotas, Gotas. utilizaría. Correcto. Y en el caso de que exista
alguna infección, Infección, por dolor, ejemplo. molestia, cualquier situación del oído, se utilizan lubricantes, se utilizan antiinflamatorios, antibióticos. Y como tú dices, Álvaro, la lógica de la vía es una vía en gotas. ¿Pondrías una crema en el oído? No. Tiene que ser gotas, ¿no es cierto? Una gota porque es un conducto, porque tiene que ingresar, ¿no es cierto? Y tiene esa capacidad. De acuerdo a la ley de Fick, Cami Bella, ¿cómo estará la óptica? ¿Cómo le ves a esa vía? Valorando por la ley de Fick. Sería igual de lo que hablamos ahorita de la inhalatoria, o sea, habría una superficie bastante amplia para la absorción. Igual sería rápido Así como muy amplia y para la absorción no puede ser. O sea, más bien es una superficie pequeñita. Lo que pasa es que está localizado para el oído. ujú, Solo para el oído. Porque la superficie es pequeña. Para el oído está bien, pero no es amplia. ujú, ¿Ya? ya. La membrana timpánica, ¿fácil de absorber o no? Mm, creo que sí. Vamos a investigar. Entonces, no sabemos mucho. Cuando decimos creo, vaya a investigar. ¿Ya? Vamos a ver si la membrana timpánica tiene fácil absorción o no. ¿Ya? Entonces, no les voy a decir. Mejor investiga. Pero ojo, pilas. Esa ley de Fick, vean en cada vía de administración capacidad de absorción, qué vía, qué forma farmacéutica, la superficie. Entonces, Cami, está bien que para el oído la superficie va a ser suficiente, porque tú estás focalizando, es como poner en el ojo. La superficie del ojo no es grande, pues. Es decir, yo no voy a poner nunca un medicamento vía oftálmica para resolver un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la superficie no me da para eso. Me sirve exclusivamente para el ojo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con el oído. Me sirve exclusivamente para el oído. Nunca voy a utilizar una vía óptica para resolver un problema intestinal, por ejemplo. No me da esa capacidad de absorción. No, 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 para nada. Es más focalizada, Cami. Entonces ahí sí cambia la cosa, ¿no es cierto? Está bien que sea líquido. Está bien para la absorción dentro del oído. ¿De acuerdo? ¿Serán hidrosolubles o serán liposolubles las gotas ahí? ¿Qué es, Cami? ¿Pones más aceites o más aguas? Yo creería que más hidrosolubles. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. ¿Has visto, han utilizado alguien un otodine, una sustancia en el oído? ¿Es hidrosoluble o liposoluble? ¿Es un aceite o es una gota de agua? Son aceitosas. Son aceitosas, son aceitosas. ¿Eso qué quiere decir? Que la superficie tiene capacidad más de ser liposoluble. Eso va a ser muy, muy importante, Cami. Entonces, seamos inquietos, vamos y veamos la gota. Le coge una gota, le ve cómo es, ahí vas a aprender, para que no sea de memoria. Sea más inquieto, sea más investigador, vaya, coja en la farmacia que tiene en su casa y ve ahí cómo son las gotas. Eso va a aprender. Le topas a la gota y ahí vas a aprender, para que no sea solo así de memoria, ¿ya? Hagan esa experiencia. Va a ser muy importante. Cuando hagan el mapa, hagan la experiencia y cuenten la historia, ¿de acuerdo? Chévere, Cami, ya entonces tenemos algunos datos. ¿Qué otra vía? Ariadna, otra vía que no hemos visto. Puede ser la intravaginal. La intravaginal. ¿Qué características tiene de esta vía intravaginal, Ariana? ¿Qué le ves de positivo y de negativo? O sea que puede ser para cuando hay algún problema y se necesitan antibióticos, puede ser más rápido la solución. ¿Ok? Cuando yo tengo una infección, este también es una técnica de focalización, o sea, localizada, igual que el oído, igual que el ojo, para una zona inflamada, infectada, cuando tengo un problema focalizado ahí, en la zona vaginal, entonces ahí utilizo esta vía. ¿Qué más de características le darías a Ariana a esta vía de administración? O sea, yo creo que una desventaja podría ser que puede resultar un poco incómodo. Es súper incómoda. Esa es una desventaja, súper incómoda, molesta. Entonces no es lo mejor. Yo no voy a dar en cualquier condición una vía vaginal. Así tenga una buena capacidad de absorción, pero no es una vía cómoda. No es una vía para administración sistémica, es una vía para administración
focalizada. Entonces, tengo un problema focalizado, yo puedo utilizar esta vía y debo recordar que es incómoda y yo necesito formas farmacéuticas. ¿Qué formas farmacéuticas tendríamos, Ariana, para la vía intravaginal? Se pueden utilizar pastillas. Óvulos más que pastillas. Es que la pastilla, cuando yo te digo pastilla, ¿qué es una pastilla, Solange? Yo te digo, tómese una pastilla. Podría pensar en asociarle con una tableta. Asocio con tableta. Entonces, tabletas por vía vaginal no se utilizan. Tabletas, como tabletas, no. Entonces, son óvulos. Es diferente, o sea, es diferente, ¿no es cierto? Es un óvulo, una crema con un adaptador para que pueda ingresar a nivel del canal vaginal. Es decir, tengo que adaptar la forma farmacéutica a la anatomía de la estructura vaginal, ¿no es cierto? Entonces, tabletas, así como tabletas, no es lo más adecuado. Preferible, ¿cómo debe ser un óvulo? ¿Cómo es un óvulo? ¿Cómo son los óvulos? ¿Qué dice Carolina? Ay. Ya, te escucho, Cami. Ya, iba a decir que son como tal vez como unas, o sea, se asemejan como las cápsulas blanditas, más Eso. o menos, pero no son tan chiquitas, no como que tienen un tamaño mediano, pero Eso. justamente para que se facilite su introducción en la vía Su vaginal. aplicación, exactamente. Entonces, tiene que adaptarse la forma farmacéutica a la anatomía. Es muy importante. Ok. Entonces, hemos visto estas formas farmacéuticas no inyectables. ¿Qué es lo que tenemos? La respiratoria, inhalatoria, ya hemos dado las características importantes. Ojo, y vamos a revisar esos procesos, ¿no es cierto? La vía tópica es de una de las más utilizadas. ¿Qué tiene de facilidad? Por la aplicación, por la focalización, la utilización. No es que se absorba rápido ni sea de la mejor absorción, porque tengo un epitelio grande. Me sirve más bien para lubricar, humectar las zonas específicas. ¿No es cierto? Entonces, una pañalitis, utilizas una crema o una pomada. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es ese concepto. Álvaro. ¿Qué dice Álvaro? Sí, doctor. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. El aciclovir tiene dos presentaciones, una que es, o sea, en crema y otra que sería en comprimidos. Comprimidos. ¿Cuál sería la más eficaz entre las dos? Es probable que utilices las dos. La vía oral porque es un proceso sistémico viral que tiene que trabajar. Y la otra, la tópica, cuando a esta presentación, además de ser una presentación antiviral, está asociada con un antiinflamatorio o elementos que ayuden en la cicatrización del tejido. En un herpes zóster, por ejemplo. En un herpes zóster tú puedes poner una zona de cubrir, proteger la zona herpética de la piel. Entonces, ahí depende de la asociación que tú quieras hacer. Pero en el caso tuyo es muy probable que utilices las dos vías. ¿De acuerdo? Se complementa. Ahora, en la vía tópica, un elemento importante a considerar aquí es la diferenciación entre líquido, gel, pomada, crema y pasta. ¿En dónde está la diferencia de esas cuatro? ¿Qué dirías, Ariana? La diferencia, ¿en dónde está la diferencia entre el líquido, el gel, la pomada, la crema y la pasta? Cada uno es un poco más denso que el otro. Correcto, está vinculado a la densidad. Mientras más densa sea, ¿sí? En estas sustancias están vinculados más a cubrir superficies que pueden ser hidrosolubles. El líquido y los geles son más hidrosolubles, tienen mayor cantidad de agua. En cambio, que la crema y la pomada ya tengo más cantidad de elementos liposolubles, ¿no es cierto? Entonces, de eso depende mucho cuándo yo voy a utilizar o para qué voy a utilizar. Voy a utilizar yo soluciones o geles cuando yo quiero hidratar, ¿ya? En cambio, que vamos a utilizar cremas o pomadas cuando nosotros queremos penetrar en la piel y generar un efecto terapéutico más duradero, no necesariamente hidratante, ¿sí? Diríamos que la pomada podría hidratar un poco más, porque tiene un contenido de agua mayor, pero ya tenemos elementos liposolubles. Pero estos de aquí sirven para un fármaco que pueda penetrar y cumplir una función en las capas
internas de la piel muy importantes, pero ojo que tiene menos agua, ¿ya? ¿Y cuándo utilizamos una pasta? ¿Alguien conoce una pasta que se pueda utilizar en la piel? O una pasta, ¿cuál conocen como pasta para diferenciar en la densidad? ¿Qué dices, Caro Lara? Ejemplo de una pasta. No sé, no estoy muy segura, pero creo que es para, por ejemplo, dolor muscular, o sea, como que ponen la pasta. Pasta, ¿no? Pero no es No, como pasta, es como una crema claro, así de... pero ese es crema. O sea, Voltaren es crema. Ya, un Ujú. Voltaren, un analgésico, ya, pero es crema, no es pasta. ¿Cuándo utiliza? ¿Quién ha visto utilizar pasta en la piel? ¿Quién tiene hermanos Tal chiquitos? vez, no sé, tal vez para quemaduras o cuando se hacen como llagas o alguna cosa así. Ok, ahí puede ser necesario una pasta cuando uno quiere proteger, por ejemplo. ¿Han visto la pasta granúgena? Cuando tú quieres granular un tejido, una herida grande, amplia, pon una pasta granúgena o la pasta cero que se pone en las pañalitis de los niños. ¿Para qué ponemos la pasta? No para humectar, sino para proteger. ¿Qué dice Álvaro? El Mevo, ese que es para las quemaduras, es un Exactamente. poco viscoso. Es más viscosa, es más pastosa, es una pasta, el contenido sólido es mayor. Entonces, yo puedo utilizar líquido o gel cuando yo quiero tener una mayor hidratación, porque necesito agua. Cremas y pomadas terapéuticas cuando yo quiero penetrar más en los tejidos. Y la pasta, en vez de penetrar, más bien lo que quiero es proteger. Evitar que, por ejemplo, en las pañalitis yo pongo pasta, el niño se moja, la orina es muy ácida, genera una pañalitis. Le pongo la pasta, entonces la orina no logra tener un contacto sobre la superficie y el resultado es que me va a ayudar en la fase de solución del tema, del problema, ¿no es cierto? O quiero granular, que esté más tiempo ahí. Una crema, ¿qué tiempo te dura en la piel? ¿Qué dice Evelyn? Yo le quería preguntar, por ejemplo, las cremas, bueno, no, lo que se utiliza para las descaras sería una pasta. En algunas escaras se utilizan pastas. ¿Por qué? Porque le protegemos al tejido. Esa pasta queda ahí un día, se necesita mucha tarea para limpiar, ¿no es cierto? No es como la crema que vos te pones en las manos. Se pone, penetra rápido y ya estás después con las manos secas. La pasta vos te pones y ahí se queda todo el día. Y con un rapito tienes que limpiar o con gasa se limpia. Entonces son pastas. En las escaras se utilizan más pastas que cremas, realmente. ¿Por qué? Porque quieres granular y proteger un tejido. ¿De acuerdo? Ok, entonces muy importante que tengan en su análisis, en sus mapas, la consideración de estas características de líquidos, geles, pomadas, cremas y pastas. ¿De acuerdo? Y ya hemos mencionado la vía ocular, hemos mencionado la vía óptica con sus características, ¿no es cierto? Importante, y también la vía intravaginal. Es muy importante tomar en consideración que hay algunas vías y algunos fármacos y algunas sustancias que van a poder penetrar en tejidos especiales como las meninges. Por ejemplo, hay fármacos que pueden ingresar y llegar en la distribución a esas meninges o que pueden pasar algunas barreras como la barrera placentaria o la barrera glandular mamaria. Esas son consideraciones que más bien vamos a tener ya cuando hablemos del concepto de distribución, pero hemos tenido el tiempo adecuado para revisar las vías de administración y las formas farmacéuticas. Entonces, les recuerdo que como tarea es hacer un análisis comparativo de ventajas y desventajas, características, ventajas y desventajas de las vías de administración y las formas farmacéuticas. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doc, sí, yo, una pregunta. ¿Hay que hacerle como por individual o, por ejemplo, una en general de vía oral? Una general, una general. O sea, yo te sugiero que le hagas un cuadro, una tabla. Pones vía oral, características, fortalezas, debilidades, presentaciones. Haces como un cuadro sinóptico, puedes hacer un cuadro comparativo. El punto es que pongas como comparación entre ventajas y desventajas de las diferentes vías de administración y formas farmacéuticas. Un solo mapa, quiero decir. ¿De acuerdo? Chévere.
Un gusto saludarles. Nos vemos el día sábado a la fija. Ya tuvieron la primera experiencia de la prueba, de modo que ya saben cómo es la historia. Esta es acumulada y nos vemos el día sábado en la noche. Una buena semana. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.